Hola, muy buenas tardes, gente bonita, muy buenas noches. Hoy estamos conectadísimos. Un sábado, como siempre les digo, un sábado con María José nunca cae mal. Y con una segunda parte, un tema tan esperado. Y ese tema, ¿de qué se trata ese tema? Hoy les voy a presentar el tema. El tema se basa en este enfoque que tenemos aquí. Tenemos domingo de live y sábado con live de María José, en donde trabajaremos el TDAH en femenino y en donde vamos a ver la proyección de cómo se alcanza ver a esta mujer que tiene este trastorno del neurodesarrollo, tener tantas capacidades y tantas cosas maravillosas que ella nos aporta. En la primera parte estuvo ella hablándonos acerca del impacto que causaba el TDAH en la vida de ella, la organización, algunos focos particulares, pero fue tanto aporte que nos dejó que ustedes, mis consentidos, querían la segunda parte y aquí estoy para brindárselo. Ya estoy viendo ahí a Soy Maru y tengo TDAH, pero voy a mandar saludos aquí a David 02, a Neila, a Katia, a Patricia, a González Carolina, a Verónica Fariñas, a tanta gente bonita que se conecta aquí. Y yo voy a conectar aquí en el tema del día de hoy y vamos a hablar de la segunda parte, como se los dije, acerca de qué otras novedades hay en cuanto al trastorno de déficit de atención con hiperactividad, qué otros enfoques, qué otras, la palabra determinante, una palabra determinante para muchas personas que están en el trastorno del déficit de atención, que es la palabra foco, el focalizarse. Y bueno, aquí les voy a poner el TDAH. ¿De dónde se conectan, gente bonita? Ok, vamos a ver de dónde se conectan. Entonces nos vamos con el TDAH en femenino. Femenino. La segunda parte. Ok. Ok, aquí tenemos a Carolina desde los Estados Unidos. Ok, gente bonita que se conecta aquí. Y siempre hay un momento especial para conectarse. Nosotros tenemos un espacio maravilloso porque hablo de muchas personas que están involucradas. Estos invitados también forman parte importante de este programa de Un Live con María José, en donde nosotros buscamos más que todo el aporte de dejar a la comunidad, sobre todo la de la neurodiversidad, muchísimos aportes. Y bueno, tenemos ahí a la maravillosa Maru, que ya nos dijo Olis. Y bueno, yo voy a dejar de compartir aquí esto y nos vamos a ir a buscar aquí a la invitada. Ok, vamos a buscarla por aquí. Ah, de aquí. Y vamos a hablar de qué es el TDAH, de cuáles son las connotaciones más importantes y de qué manera esa palabra, el foco, cómo caemos en el foco. Hola, bonita, ¿cómo Hola, estás? ¿cómo están? ¿Todo bien? No, yo muy contenta porque fíjate que esto es un tema que yo diría que es un tema muy cha-cha-cha-chan, porque la gente quedó con unas expectativas muy altas con la primera parte Con respecto a y escribían sí en privado de que cuando iba a ser posible el live e inclusive fue colocado ya a último momento porque también yo quería dejarlos a ellos con las expectativas. Muchas veces, y no fue una, fueron reiteradas veces de preguntar, yo hacía preguntas y ellos contestaban, es esta. Y yo decía, no, ese no es. Y bueno, fíjate el impacto. ¿Cómo te sientes en el día de hoy, un sábado, compartiendo nuevamente conmigo primero en que este? quiero iniciar el vivo pidiendo disculpas porque me confundí de horario. Así que, bueno, no es excusa el TDAH, pero no me organicé de manera como debía. Así que les pido disculpas a los que van entrando, porque iniciamos un poco más tarde. Pero me siento bien, me siento con mi corporalidad presente acá, entusiasmada. Bueno, eso es lo importante y lo importante es estar presente y sobre todo el valor que nos vas a decir porque tú vives el día a día bajo un esquema diferente y un esquema que nos va a Sí. enseñar de qué manera podemos nosotros hacer que las personas con trastorno de déficit de atención traten estos detalles. Y algo muy importante, hablamos una cosa es en femenino y otra es en masculino. Sí, Inclusive esa variedad de género es diferente porque cuando yo trabajo con el femenino hay unas características muy determinantes, hay parecidas, pero no son iguales. Y fíjate que ya claro. aquí la gente se activó, saludos a todos los que se están conectando. Y aquí hay una Hola. pregunta, aquí está Marta Hernández Sierra que nos dice que si los síntomas del TDAH se mejoran. Los síntomas en realidad se acompañan con una terapia conductual, porque lo que nosotros no tenemos y del cual tenemos que educarnos en realidad es en las conductas. Se acompañan
para toda la vida, obviamente. Entonces, Ujú. un trastorno para toda la vida, y el tema conductual también. Es desde los más pequeños, no agarrar una estructura o una conducta que ir a lograr, sino de los más pequeños, como se había explicado en el otro video, que yo había explicado. Puede ser desde organizarte, desde tu higiene personal de todos los días, es decir, lavarme los dientes. Eso generalmente, decime vos si estoy en lo correcto, también se trabaja con los niños. Ir por cosas pequeñas, y después vas trabajando con tu terapeuta lo que te afecte, porque cada uno obviamente está interpelado para algo diferente. Exactamente, eso es muy importante lo que dijiste, que cada uno es diferente y ella nos pregunta nuevamente si se cura, no se cura, pero sí No tiene se cura, trabaja. se Se trabaja. trabaja, se trabaja para modelarlo a que se pueda socializar. Y hay un aspecto que Sí, tocaste que es la palabra conducta. En sí. el déficit de atención, el mismo desorden neurológico hace que existan conductas, vamos a llamarlas atípicas. ¿Por qué? Por ejemplo, no son puntuales, otra es Sí. se quieren mover. Justo la traje a colación hoy, fui el claro ejemplo No, no, porque todos son así, no de son la confusión. puntuales, no tienen noción del tiempo en específico, a pesar de que puedan tener miles de relojes, Nuestro porque tiempo yo se mide trabajaba, cerebralmente de forma diferente. Lo que para una persona neurotípica pueden ser 5 minutos, para nosotros puede ser una eternidad, o a la inversa. En realidad, nuestras tareas, al visualizarlas de forma desordenada, no gestionamos o no estamos presentes, o en el momento que vamos hacia esa tarea, nos dispersamos con otra cosa y la terminamos. Eso en algunos casos pasa, no en todos, pero exacto. el tema de la gestión del tiempo, cada uno por una cuestión diferente, ya sea por detenerse en algo que por ahí no tenía sentido y no llegar a cumplir esa meta, por no saber cómo organizar, en el caso que sea algo laboral, a nuestro cerebro interpretar todo de forma diferente, la forma en que nos tenemos que gestionar es distinta. Sí, y una de las cosas es que, como muy bien lo mencionaste, no funcionan de la manera, no hay un patrón, no se puede decir el TDAH, todos son así. Tienen No, características unas, e inclusive si hay comorbilidades hasta más diferentes. Pues si tenemos un desafiante oposicionista más un TDAH, ya la cosa cambia. O tenemos autismo con TDAH, la cosa cambia. O si tenemos un claro, TDAH puro, también hay algo importante de destacar que hablamos del TDAH aquí, pero la división del TDA, que es el déficit de atención, también está esta subclasificación. claro. Ahora, Dice, hay algo, igualmente ujú, se dice TDAH hace mucho tiempo, no quiero traer fechas, se cambió y después se divide en subtipo y perfil de TDAH, que hay con hiperactividad, sin hiperactividad, perdón, hay tres tipos de TDA, perdón. ok, Uno es el latente, otro, el predominante es la hiperactividad y la impulsividad, y el tercer tipo es el combinado que yo tengo, que es inatento más impulsividad más hiperactividad. Se ok, dividen en tres tipos, pero sí, se dice TDAH. ok. Aquí tenemos a Marta Hernández que dice que ella tiene un combinado. Sería interesante que nos dijeras cuál es el combinado, el TDAH con qué otra neurodiversidad. Y ahora trabajamos la parte de que, por ejemplo, yo trabajo con personas con TDAH y Sí. es muy variable poner una actividad, porque de repente para mí la actividad es muy viable y resulta ser que no. Eso es una cosa importante. ¿Qué piensas tú de algo que te dicen, toma, esto es muy fácil, Maru, hazlo, lo vas a durar muy poco tiempo y resulta ser que llevaste una cantidad de tiempo? ¿Qué piensas de las actividades que nosotros mismos pensamos, no, 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 eso va a ser muy fácil? ¿Qué pasa con el tiempo? ¿Y qué pasa, por ejemplo, que yo digo, no, ella va a tardar y resulta que lo hiciste volando? ¿Cómo es Sí, eso? con respecto a las actividades, me pasa, por ejemplo, que en algunas cuestiones, si refiere al estudio, hasta que desbloqueo esa parte, me toma, yo comparado con compañeros, yo estoy en la Ujú. formación de coaching por certificar, ahora me tomó muchísimo tiempo comprender, pero una vez que interpreto como es, tengo una velocidad, y mi cerebro entra en ese hiperfoco de seguir estudiando, consumiendo, que no lo puedo correr hacia un costado. Sí, en esto, que tenía otro tipo de comprensión,
más, me costó muchísimo. Pero cuando entro en un hiperfoco, que significa en algo que realmente me interesa, me resulta muy fácil, muy Ok. fácil. Muy fácil, Y lo veo como un juego. Yo lo tomo así como un juego. no, y una de las cosas es tomarlo como un juego y al mismo tiempo darnos cuenta de que tiene que haber patrones definidos. Por eso es que la terapia conductual funciona también, porque existen esquemas muy definidos en donde, por ejemplo, te doy la hoja, después te digo los puntos, después te digo esto, después te digo lo otro, hasta que llegas. Inclusive, yo he observado como especialista que nosotros Sí, hemos ido trabajando y si hay un punto en donde se bloqueó y hubo un hiperfoco, hay que parar y volver a sí. estructurar porque si no caemos en una crisis, ¿no? Ay, Ahora sí, tenemos terrible las crisis, terribles. son terribles, no, son terribles, porque Son fíjate, yo terribles. siento, yo siempre le he dicho a la gente cuando trabajo con ellos que los trastornos van así, así, y de repente tienen una parte así muy desfocada, Sí. y de repente van así. Entonces, esta parte puede ocurrir cantidad de situaciones, o puede lanzar una cosa, o puede ser que se va y se come toda la nevera, así, Yo o va, automáticamente canalizo, en mi caso, por la alimentación. Necesito consumir mucha azúcar y harina, que es o sea, no hay que hacerlo porque la alimentación influye mucho en nuestro exacto. cerebro. Tenemos que consumir más proteína. Yo estuve acompañada un tiempo por un médico nutricionista que acudió a la dieta keto, que a mí no me dio resultado en realidad, porque también me Okay. organizaba mal. Quizás a algunos les resulta, a otros no, y él me explicó el tema del cerebro y de la alimentación, y que necesitábamos por ahí más proteínas o nueces. Yo consumía almendras, tomaba magnesio por mi tipo de trastorno. Siempre consulten a un nutricionista que los acompañe. Esta es la información que yo recibí con ese especialista. Y, Ujú. pero ¿qué pasa? Como no tengo conducta, ese es como mi talón de Aquiles, de no conseguí continuar. Y Ok. mi alimentación es en el momento de que, por ejemplo, ahora de estudio, es dulce, es todo dulce, eso me da dopamina, me da mucha dopamina, que es lo que nos hace falta a los TDA, el neurotransmisor Exactamente. que está funcionando de la forma correspondiente. Sí, ahora eso es importante a la gente que se está conectando, porque aquí hay personas que tienen TDAH que se están conectando y Sí, esta triada entre lo que es, por ejemplo, la parte social, lo que es la familia y lo que son los especialistas es sumamente importante, porque ahí yo pienso, ahí no hay uno que sea más que el otro o uno menos, pero por ejemplo, tenemos la nutrición es muy básica para el sentido de la dopamina, de la hiperactividad e inclusive hay el déficit de atención sin hiperactividad, en donde hay un descenso muy grande de dopamina y ellos requieren un poco de azúcar, que es diferente. Es sí. diferente esos contextos. Ahora, aquí hay una pregunta muy interesante y yo quisiera también participar en la respuesta que dice, las personas con TDAH suelen tener apego evitativo. ¿Qué piensas tú de esto, Maru? El apego evitativo, ¿qué significaría eso? El apego evitativo es que ellos no buscan engancharse en una persona, Ah, sí. evitan a personas en específico. Sí, eh, como siempre hablamos, cada caso es específico, pero más que nada, yo hice un video sobre eso. Recurre en algunos casos, en realidad, al tema de la infancia. Generalmente, no vamos a generalizar, pero en la mayoría de los casos nos ha pasado que nos han rechazado o nos han dicho frases como ¿por qué no te acordás? Ujú. O cómo no entendés. Entonces, todo el tiempo estamos como a la defensiva, recurriendo a esas cuestiones emocionales o a esos lugares eh, que cuando entablamos algún tipo de relación Sí, no suele pasar. y, y una de las cosas, ellos, las personas con TDAH tienen mucho apego y son muy cariñosos.
es todos a nivel general. Eso es una característica muy determinante, así como la creatividad. Pero cuando también estas personas que están en su contexto le ponen límites o le ponen ciertas restricciones, empieza también este apego evitativo. Yo he visto Sí. a la tía Juana, porque Ah, por supuesto. la tía Juana es sumamente rígida, o la tía Juana, y evito. Por ejemplo, hay una profesora, me gustan todas, pero esta no. Esta no porque de repente me pone más reglas, porque está más Sí, pendiente, las o reglas, porque, sí, las o reglas no, porque no nos pone llevamos bien con las. y una de las cosas es esta parte de poner etiquetas. Si eres lento, si eres muy rápido, si eres fastidioso, porque te mueves tanto. Ese tipo de etiquetas es algo que el TDAH ni siquiera comprende por qué lo hace. No, no, no. Simplemente lo hace. En realidad, al interpretar el mundo de forma diferente, nos manejamos nosotros también de forma diferente, ¿no? Y sí, porque nosotros también pertenecemos al mundo, eso es decir, nosotros somos parte del mundo. Y quizás una minoría, y en el momento de accionar, para nosotros también nos parece el mundo lento. Para mí me parece que el mundo es re lento. Hay veces que vos decís, sí, si lo tomás del otro lado, nosotros tenemos, bueno, hoy por hoy creo que debería hacerte una nueva investigación si hay más personas neurotípicas, neurodivergentes, perdón, Ujú, o tendría que eliminarse ese, esa etiqueta de neurotípico ujú. y, y neurodivergente, porque cada día se están abriendo más neurodivergencias o conociendo cosas nuevas. Y en realidad la interpretación es múltiple de cada uno. Es decir, sí, Exacto, y igualito como es múltiple, todos son diferentes y todos aportan algo en particular. Pero esta sí, parte de el tiempo, como tú lo planteas, es el tiempo es muy rápido en algunas cosas, lo que le gusta parece que pasa muy rápido, lo que no le sí, gusta evitan totalmente, y hay algo, así tengan miles de relojes, nunca están en el tiempo. ¿Por nunca. qué? Nunca están en el tiempo, porque incluso yo tengo pacientes que son familiares, que tienen una rama grande de TDAH, y de repente le habla a la mamá no se acordó, el hijo por supuesto no se acordó, el otro no se acordó, y ya yo sé que antes de verlos yo tengo que llamarlos, y ellos dicen, ay, de verdad, ya tan rápido. Entonces, esa parte es importante darnos cuenta de que tenemos que buscar apoyos, las personas con Sí, a TDAH, mí me del pasó tiempo. ayer que yo tenía mi terapia conductual, a la cual asisto los días viernes. Yo lo había comentado, que es como si fuera una clase, no sé cómo se llama, depende de cada país, acá se llama terapia, se llama clase particular cuando vas afuera de la escuela, una clase y practicás alguna Ok, materia específica. Bueno, mi terapia conductual es algo así, me dan tareas, ejercicios con lapicitos y colores, y yo tengo todos los viernes esa terapia. Pero como en Argentina fue feriado, se me corrieron los días. Y si bien sabía que era viernes, tenía inclusive una reunión ese día, eh, y me había levantado y dije, hoy tengo terapia. Me lo recordé a la noche nuevamente, o sea, mi terapia pasó de largo, ok. sabiendo que tenía, recordándolo a la mañana, pero mi cerebro como que invirtió después, porque me concentré en otra cosa, invirtió el día, se olvidó, y es algo que lo tengo semanalmente. Sí. Entonces, cuando prestamos atención a otra cosa, parece que el resto no existiera, pero no existiera. No existe tiempo, no existe espacio, no existe nada. Después cuando Sí, te. y fíjate que hay algo así tan elemental que yo quiero poner este ejemplo de en una oportunidad que tuve que dar una remisión, un papel para que lo llevaran a uno de los departamentos de la escuela de un niño, y yo hice dos papeles. Uno se lo puse en la cartuchera y le decía, si tú lo abres y lo ves, se lo entregas. Y él se le olvidó y yo me imaginé que se le iba a olvidar y le metí en la merienda. Él en la segunda agarró y corrió y dejó todo para hacerlo, porque muchas veces pasa eso. Tienes la intención, Sí, pero por uno u otro factor se dispersó. Aquí siempre hay cosas Marta, que nos interesan más. aquí Marta nos dice algo muy interesante. ¿Cómo puede ella tener hábitos? Porque ella es TDAH. ¿Cómo puedo tener hábitos? Y yo los hábitos los aprendí con terapias, te soy sincera, porque me entusiasmaba con cosas que aprendía y no perduraban en el tiempo, no finalizaba eso que quería aprender. Cuando comencé una terapia, y bueno, también estudiar
coaching me ayudó muchísimo porque mi primer año es de gestión de emociones, perdón, y, y también para organizarme, me sirvió muchísimo. Entonces, y el, el, la parte afectiva para mí influyó, acompañarme desde adentro, desde familiares, desde mi trabajo, entender también cómo funciona mi cerebro. Y no es que, te soy sincera, no lo hice sola, pedí ayuda. Principalmente si vos sentís que no estás coincidiendo con el mundo y que hay cosas que realmente las estás padeciendo o sufriendo, es pedir ayuda. Si no es un especialista porque por ahí económicamente no tenés, pedís ayuda a un familiar, a alguien que te escuche y los hábitos los vas adquiriendo desde los más mínimos. Como yo te decía, yo lo había contado en el video anterior, empecé con un skincare, que es una limpieza de cutis, que puede ser algo muy banal, pero es de hacer y al otro día repetirlo, y al otro no porque ni siquiera me quería limpiar el cutis, sino porque tenía que ser un hábito. Y nosotros cuando aprendemos algo, también somos medio repetitivos, si realmente nos entusiasma. Si Exactamente. y es eso, es aprender, desaprender para aprender. Y está buenísimo, porque decís, era así, tenía este resultado. Nunca en nuestra vida quizás se nos hubiera imaginado que iba a tener un resultado así, porque a mí particularmente en dejar cosas en el camino o no tener ese hábito de repetirlo, no tenía ningún resultado. Nunca llegaba a ningún resultado. Y ahora, o llegaban muchos resultados desde mi impulsividad, porque he logrado muchas cosas desde mi impulsividad y del no tener miedo, pero creo que influyó mucho la cuestión de suerte o ese ser desinhibida, si te Exacto. soy sincera, pero no sé, no ni siquiera había un proceso, no aprendí un proceso. Y después cuando comencé las terapias y todo lo demás, hace un par de años, pude lograrlo. Ok, y hay algo que es necesario. Siempre las personas que están en el contexto externo como tercera persona pueden Sí. ayudarte muchísimo en, por ejemplo, todo el tiempo de repente se me olvida cepillarme los dientes antes de salir, a tener una regla, una rutina, para que lo vayas haciendo hábito. Hábito de que salgo de mi casa y no dejo de ¿Te cepillarme, puedo salgo, contar algo? claro, Bueno, a mí me pasa que cuando yo tengo que hacer un Zoom o un Meet o un vivo o algo, o tengo una entrevista, para la entrevista también recurro al mismo hábito que tengo cuando me voy a preparar. Me pongo perfume, me pongo los zapatos, o sea, todo. Entonces, que inclusive continúes ese hábito que puede ser, como yo decía, de nuestra higiene, de nuestra forma de vestir, porque nosotros estamos siendo para adentro todo el tiempo, exacto. porque no observamos cómo nos tenemos que conectar con el exterior. Cuando tenés TDA, a veces te vas observando hacia adentro, todos contra mí, todos, o sea, todos hacia adentro, pero la idea es conectarte con el exterior, no por una cuestión de obligación, sino por una cuestión de supervivencia, para que también tus emociones sean más leves, para que no te sientas con esa emoción tan dura, tan crítica. Exacto. Fíjate que aquí tenemos a Marian Parejo que nos dice, ¿qué especialistas puedo llevar a mi hijo para recibir el diagnóstico del TDAH? Con respecto a los niños, eh, yo no hablo porque en realidad yo soy una persona con TDA, no soy profesional. Yo te puedo Ok, hablar con respecto al adulto, que ok, es, ok. Si quieres yo le sí, converso a ella acerca de esto, sí. algo Vamos a muy hacerlo con claro. responsabilidad. Bueno, como especialista en el TDAH, lo más importante es que el neuropediatra remita, es decir, focalice, mandar un papel en donde solicite que el neuropediatra pueda evaluarlo. Y después de esto vendría a ser evaluado por un psicólogo. Y el psicólogo, si el niño ya tiene una etapa escolar, o podría ser también visto por una psicopedagoga. Es importante tomar en consideración que el TDAH se puede manifestar muchas características desde muy temprana edad, pero no significa que sea TDAH. Cuando Sí, ellos van al factor social es cuando ya la situación se ve más alarmante porque tienen que interactuar, porque vemos que de repente se olvidan, porque la sociedad lo asfixia y hace que existan los hiperfocos, es decir, que él está en todos lados, pero no está en uno solo. Y hay algo importante que empieza a mostrarse la sociedad como un desafío porque
la parte sensorial también es un reto para el TDAH. ¿Por qué? Porque los sonidos, porque tanta gente, porque me preguntan, por qué a mí y por qué a mí. Y entonces cae en un caos. Es importante tomar en consideración eso y seguir ese patrón. La evaluación, muchos padres preguntan, ¿es un día? La evaluación requiere su tiempo porque son de varios Sí, especialistas. Y también es importante, después de tener el diagnóstico, buscar a otras personas que sea el nutricionista que nos pueda también orientar en ese sí. aspecto. En mi caso, por ejemplo, para adultos, el primer especialista que yo pasé es un neurólogo especialista en memoria y conducta, que él lo que hace es te evalúa y descarta que no sea otra cosa. Ok, Resonancia. En mi caso la evaluación fue así, una resonancia magnética, porque por ahí eh, hay otro tipo de trastornos o enfermedades o cosas que también en un principio te puede traer una falta de memoria, olvido, quizás el estrés. Entonces, primero se evalúa con respecto, te hacen un montón de estudios para descartar eso. sí, Y después y es, pasás por otros especialistas más. En el caso de los niños, yo no lo sé, en el caso del adulto también se descarta, porque ahí se puede decir, sí, me olvido todo el tiempo y como siempre lo digo, de pagar la luz, y a veces se vive en una vorágine, que esto también lo he repetido en otro vivo que uno no está presente en el aquí y ahora como tiene que estar. Está sí, estresado con situaciones del mundo, familiares, o depende de cada país, o contexto, o entorno, y te hace que vos te olvides de esas cosas. El TDAH, en mi caso que tengo hiperactividad, es una aceleración de pensamientos que hoy por hoy estoy consiguiendo acompañarlo, pero en un momento lo padecí muchísimo. Lo digo con risa porque me acuerdo, lo padecí mucho y bueno, cuando empecé a abrazar mi neurodivergencia, a comprenderme, a entenderme, a acompañarme en esos momentos de crisis, pude tener una mejor calidad de vida. ok. Ahora fíjate, tenemos a Marta que también nos hace una pregunta. Marta es la chica que tiene TDAH, pero Sí, es que siempre todo le da pereza. ¿Es normal? que todo te dé pereza. Ujú. Pereza, ¿qué significaría Pereza es como fastidio, como que me porque cuesta, estoy mi cansada. lengua es una persona perezosa, es como que es otra cosa. En español argentino vendría a ser. Alguien No, perezoso es alguien que duerme todo el la tiempo. pereza es como el animalito que se monta en la ventana, que él siempre tiene ganas de Ah, dormir, no tiene sí, muchas bueno, ganas de hacer. Ajá, sí, significa lo mismo. Y puede ser. Yo particularmente lo que no es tanto que a mí, siempre voy a hablar de forma autorreferencial porque tampoco la conozco a ella y un claro. especialista tiene que hablar su caso, o sea, no es, bueno, acá no vamos a hablar libremente porque en realidad cada caso se tiene que evaluar. Cuando alguien trae una pregunta, atrás hay una historia y etcétera, etcétera, etcétera. En mi caso, no es que me da pereza, sino que hay cosas que me resultan más interesantes. Por ahí, a veces, si tengo una tarea, por ahí, capaz que me resulta más interesante ver tele y que hacer esa tarea que me requiere entenderla y todos esos procesos que mi cerebro va, no lo va a pasar bien. Entonces, en mi caso es así. Claro, No lo llamo pereza, lo llamo elijo otra cosa. ok. ¿Entendés? Quizás me da más disfrute acostarme a ver tele que Bueno, pero quizás. fíjate, por ejemplo, desde mi experiencia que he tenido muchísimos casos de TDAH, hay esa característica. Por ejemplo, a veces no, los trabajos se me hacen muy pesados o la tarea se me hace muy tediosa y no tengo ganas de hacerla, me quiero ir a un rincón, no quiero hacer nada. Y a veces, por ejemplo, no, yo tengo un chico que tiene TDAH y él tiene un combinado con el TO, oposicionista desafiante, y él Sí, muchas veces dice, no quiero, estoy cansado, no quiero seguir. Y no es por evadir, no. sino que muchas veces también las actividades cuando se hacen muy competitivas para una persona con TDAH, lo evitan, tratan Te de llevan, desenfocarse de eso. te llevan a mí en las viernes, todos los viernes que salgo de mi terapia cognitiva conductual, eh, salgo con dolor de cabeza, no quiero hablar con nadie, porque me requiere un esfuerzo de una conducta, Claro,
que mi exacto. cerebro se niega e inclusive lo hablo y digo a mi terapeuta, esto es muy aburrido, se lo digo, parezco un niño, esto es muy aburrido, porque me pongo en ese lugar de decir, no, y muy vulnerable en ese aspecto. Y quizás es un ejercicio que dice, coloque la cantidad de A que hay en este texto. Yo tengo dislexia, tengo una comodidad que también es dislexia, entonces para mí es una pesadilla literal los días. Claro, Es un texto, o sea, no tengo que enfrentar a un texto que es una hoja, no 350 hojas, y yo me siento mínima, ¿entendés? Me siento así de claro. chiquitita en esta situación. Mi cerebro enfrentándose a algo que tiene que hacer. También requerís de ese esfuerzo mental que Fíjate que hay algo interesante que ella manifiesta aquí, Marta, que es que la gente se enfada porque ella interrumpe. E inclusive también es una característica muy determinante del TDAH. ¿Qué opinas tú de este interrumpir? Y, y yo, por ejemplo, que he trabajado con ellos, me he dado cuenta que muchas veces interrumpen porque tienen tantas cosas en la cabeza que también les interesa lo que está externamente y sin darse cuenta entraron en la conversación sin saber. Por ejemplo, yo tengo un chico que tiene TDAH y hay otro niño que es de padres chinos. Él le pregunta al señor chino cosas que él no sabe ni qué es lo que le va a contestar. Pero ¿qué pasa? Él tiene que interactuar, él tiene que entrar en esa conversación. ¿Qué piensas tú de este interrumpir? ¿Cómo lo ves desde el punto de vista? ¿Por qué lo hacen? porque la velocidad que tiene el cerebro es como que te presentan algo y vos automáticamente vas a una rueda, vas como rodando con otro tipo de velocidad. Es lo que yo te decía para mí cuando yo hablo con ahora porque yo estoy acompañada de terapias y etcétera, etcétera. Exacto, Oh, por Dios, estaría hablando yo exacto, sola. Cada 2 segundos no te dejo, o sea, si te has mirado hacia atrás, la Maro de antes, yo parece que estoy adivinando lo que vos vas a responder y no es real, o sea, vos no vas a responder eso. Es decir, exacto. todo el tiempo la persona quiere hablar y vos atrás diciendo sí, completando la frase. Es esa aceleración de querer decir, no, va a decir eso, va todo el tiempo, el cerebro te va mandando información, es decir, completa la frase, quiere decir eso, decilo. Entonces eso me parece que hay que entender que hay que tener una conducta y que para completar lo que quiere decir el otro hay que escuchar lo que está diciendo y ahí ver qué interpretás para poder contestar. Si Ok. no, que a mí me ha pasado, decía que estaba hablando sola, no sé si también lo estaré haciendo ahora porque tampoco lo entiendo. Puede ser que lo esté haciendo y no me esté dando cuenta. No, fíjate que y hay algo importante. Cuando nosotros hablamos de la neurodiversidad desde todo punto de trastorno, el autismo, el TDAH, el oposicionista desafiante, esta conducta que tú me estás diciendo de hablar es muy típica de ellos y también de gente que no tiene trastorno. Yo soy de las personas que puedo estar en una reunión y me manejo en un estándar muy bien, pero cuando salgo de la reunión yo voy en el carro hablando, será con el volante. ¿Por qué? Porque, y hablo con él porque es con una manera de soltar aquello que tengo. Ella también dice que en caso de todas estas características de que la gente, el interrumpir a la gente no gustarle, ella toma antidepresivos y también la ayudan. Aquí hay una pregunta muy interesante, pero es delicada la pregunta, dice. Y yo A pienso ver, que tendría que contestarla yo. Dice aquí, ¿algún sí. medicamento que ayude? Mi neurólogo cuando pequeño me daba Ceratit como un compuesto que se llama pemolina, que permite una buena concentración. Finalmente ya no me lo daban porque producía daños. Fíjense lo delicado de este comentario porque Maru, teniendo o no teniendo una medicación, no puede ella decirnos qué es lo que puede tomar cada uno. El No, cerebro yo de no cada hablo, uno. inclusive conozco personas que están en las redes sociales y que no son profesionales y hablan de medicación. Yo no hablo de medicación, primero porque no soy profesional, segundo porque se evalúa cada caso. Y es Exactamente. una responsabilidad que solamente un profesional evaluando tu caso como vos, María José, lo puede responder. Yo, cuando hablan, me dicen la palabra medicación, yo, el único Porque lugar que me vas a
Bueno, fíjate que hay algo muy particular en esta pregunta, ¿no? Porque yo he estado muy tentada a hacer un video acerca de cuáles son los fármacos que ayudan al TDAH. Pero ¿qué ocurre con esto? Yo puedo hablar de este o del otro, pero no todos son usados para la persona. De repente este no le sirve, le tiene que utilizar. Es muy variable y hay algo importante que tú lo mencionaste. Hay que mantener una resonancia magnética para ver cómo es este nivel, porque a la persona cuando tiene una medicación y tiene una crisis en el TDAH, yo lo primero que voy es a la medicación. Algo está ocurriendo con ella Y te que puedo le puede desar... contar que me pasó una experiencia Claro. acá en redes. Me llegó un día un mensaje que lo voy a buscar porque lo quiero volver a leer, de una chica, yo creo que te lo he contado en el otro vivo, pero el Ujú. público se renueva, así lo volvemos a contar. Un día me llegó un mensaje de una chica que había dicho que había manipulado porque había visto la información de TDAH en las redes y le dieron el diagnóstico de TDAH. Y inclusive para, para pedir una medicación. Entonces, también yo lo veo así, a veces la persona consume mucha información, y si bien se pasa por diferentes profesionales, hay gente que también es profesional, siguiendo una línea de respuestas. Ujú. Entonces, me parece que hay que ser muy responsable en el momento de emitir un nombre de alguna medicación. Exacto. Y una cosa muy importante, yo si tuviese el trastorno de déficit de atención, pudiera dar alternativas de cosas que me han funcionado, más no quiere decir que eso sea un patrón definido que esto me ha ayudado. Sí se determina que las personas con TDAH tienen que manejarse con patrones de rutina. Sí, ¿Por qué? Porque pueden de repente, se pueden si no tienen la rutina escrita o delimitada, que después de levantarse e ir al baño se van a bañar, son capaces de pasar ese límite y cuando llegan a su trabajo dicen, ay, no me bañé, esa sí, parte se me olvidó. sí. Sí, no, yo continuamente me pasa, a mí me pasa inclusive ahora que me están diciendo, no, no parece que tenés TDAH. Y yo estoy recontenta, o sea, no sé si estoy recontenta, no sé si quiero fingir que no tengo, pero lo que estoy encontrando de positivo es que no me siento tan afectada con eso del interrumpir, de trabajar con escuchar al otro. Yo tengo un equipo y esto es continuo, porque hay lugares donde yo me siento cómoda con amigos y pongo play y ya, digo, déjame que respire un poco mi cerebro y que sea neurodivergente y lo paro. Y, y inclusive con este nuevo, esta nueva Maru, vamos a decirlo así, hay amigos que me dicen que estoy cambiada, pero todas las semanas hago eso como para poder también no perturbarme tanto, decir, ¿por qué no encajo? ¿Por qué interrumpo? ¿Por qué no puedo hacer esto? Entonces, cada situación que me pasa, voy, trabajo con mi psicóloga, voy, lo trabajo con mi otra terapeuta, tengo dos psicólogas en realidad, y en el caso que sea necesario, que no voy a hacer mucho tiempo, con mi psiquiatra, porque yo la medicación elegí no tomarla. Exacto. Y una de las cosas que hay que recurrir es también no enfocarte en lo que te puede causar ansiedad. Porque ¿qué ocurre? Fíjate lo que yo te estoy diciendo. Hay gente que llega tarde, hay gente que se le olvidan cosas y no tienen trastornos desde ningún punto de vista, sino son Sí. distraídos o simplemente no prestan atención o simplemente, bueno, se dispersa con mucha gran facilidad. Ahora, Y en el relajarse, aspecto... hay que relajarse. Les voy a traer algo que a mí me sirvió muchísimo, si puedo compartirlo acá, si me dejas. Que es el tema Claro. de entender que estas son cosas que nos van a pasar, no castigarnos porque nos pasan. Es decir, vas a llegar tarde, sí, presta atención o pedir ayuda a alguien que te ayude a gestionar tu tiempo. Por ahí no te sirve una agenda, por ahí no te sirve un reloj, por ahí, pero no sé, decirle a alguien, mira, tal día tengo esta situación. Y pues es algo simple, ¿me puedes ayudar? Ahí está. Después, si te va pasando algo, si puedes recurrir a un terapeuta, lo haces. Si no, recurrí a vos. Es decir, ¿cómo yo me puedo ordenar? ¿Cómo yo puedo gestionar mi tiempo? ¿Cómo yo me puedo acompañar? Porque por ahí llegar tarde te va a pasar el resto de tu vida, por ahí interpretar algo de otra manera.
en el sentido de ser más susceptible también te puede pasar, porque nosotros interpretamos muchas cosas te diría casi la mayoría de lo que nos dicen, lo interpretamos de otra forma, como una cuestión a la defensiva. Tenemos esa interpretación del mundo. Entonces, sabés que te va a pasar, no castigarte. Cuando te pasa, decir, bueno, ¿qué puedo hacer para mejorar? ¿Cómo lo puedo observar diferente? Sé que siempre interpreto mal lo que me dicen, cuando me dicen algo tengo que ir a pensar, bueno, por qué lo estoy interpretando mal, no contesto porque esa impulsividad te lleva a contestar y después tiene sus consecuencias. Sí, y una de las cosas lo más viable es que cuando existan estos eventos de tú castigarte o de tú hacer algo que no tomaste conciencia, es aislarte y pensar qué otra vertiente hubieses usado, qué pudiese haber pasado si estuvieses más tranquilo o qué hubiese pasado si no hubieras lastimado o no te hubieran lastimado. Buscar todas las El análisis, vertientes. a veces Exacto. decir, bueno, ¿qué pasó esta situación? ¿Por qué dije esto? ¿Para qué dije esto, por ejemplo? ¿Para qué dije esto? Porque si sabía que si lo digo algo va a tener una consecuencia. ¿Para qué Exacto. dije lo que dije? Y después, no castigarte por lo que dijiste, decir, bueno, te va teniendo esa conducta de decir, ser responsable de lo que yo digo, de lo que voy haciendo, ir siendo responsable también. Entonces vas identificando que no es impulsividad todo el tiempo, hay que tiene una responsabilidad también, vas observando el paso a paso de cómo es tu manera de ser también. Exacto. Fíjate que Marta nos dice, yo me castigo mucho y además se me olvidan mucho las cosas. Fíjate que hay algo que Te fastidio, yo, Marta. no, una de las cosas es los detalles, porque yo no diría que las personas tienen defectos, los detalles que puede tener cualquier persona. Yo tengo un detalle de que yo soy impuntual, lo admito, no tengo TDAH, yo soy Vos sos impuntual. punto. Pero entonces, ¿qué ocurre con eso? Son detalles que me pueden limitar a ciertas cosas. Yo puedo llegar a un sitio, hacer una tremenda ponencia, pero si siempre soy impuntual, la gente dirá, bueno, es buena, pero tarda o llega tarde. Entonces, ¿qué ocurre? Este tipo de situaciones, nosotros no tenemos que autocastigarnos, sino buscar resolverla. Bueno, ya yo sé que yo llego tarde, entonces, si vistiéndome una hora antes llego tarde, tengo que vestirme 2 horas antes. Sí, Y una, y sí, tal cual. una de las No, cosas, volvemos al y tema una de de las, y una de las cosas también que ocurre con las personas, por ejemplo, impuntuales, es se confía mucho de que, bueno, ya tenemos 2 horas, no, queda muchísimo tiempo. Y resulta ser que cuando quedan 15 todavía queda un poco, pero ya cuando tienen 5 corren y vuelan. Entonces, no esperar a lo catastrófico para sentir que, o juzgarnos de una manera que no sea proactiva. Aquí sí. tenemos bueno, ella dice que pero la gente es normal en ese aspecto. No sé qué quería decir con eso. Bueno, saludos a todos los que se están conectando. Normal, será Yo normal llegar tarde. Sí, eso es normal. El tema de la gestión del tiempo no se trata de llegar tarde o temprano. Se trata de que nosotros te damos continuamente, esto es todos los días, no es decir, me pasa de vez en cuando. Cuando algo se repite todos los días durante el resto de tu vida, como puede ser no poder dormir, porque tu cerebro no interpreta si es de día o es de noche y sigue rodando la información, aprender, gestionar, Cuando vos todos los días, como a mí me pasa, que yo tengo que decir, cerré la puerta y subo y bajo 3 veces o 4 en el ascensor, pensando, sabiendo que lo hago como algo más mecánico y no presto, no estoy en el presente. Cuando necesitas herramientas externas para que te ayuden a hacer algo diario, exacto. es algo que no es típico. O sea, No, y ahí te pasa cuando te olvidas la llave de vez en cuando, te pasa cuando, pero cuando es algo que es diario y un conjunto de cosas, no es ujú. algo típico. Sí, sabes que hay algo que a mí me llama la atención mucho en la población con TDAH, que es el factor del sueño. Las personas con TDAH se mueven muchísimo, muchísimo cuando están durmiendo. Y de hecho, Ujú. yo tengo un sobrino que hasta la mesita de noche la tumbó toda, entre vueltas y vueltas y vueltas que dio.
Y esta parte, lo que llama la atención desde mi punto de vista es que neurológicamente no se descansa como es adecuado. Por tanto, también en este caso, me imagino que también ocurre en ti, como lo estás diciendo, en varias oportunidades, buscar también cuáles son los factores o los estímulos externos que pueden estar ocasionando esto. Bueno, yo estuve mucho tiempo en el computador viendo cantidades de videos y me excitó demasiado. O de repente hay algo en la alimentación o ver qué factores, Sí, pero esto es importante manejarlo porque no se descansa el cerebro, por tanto, él no descansa y está cansado. Y al estar cansado, estoy irritado porque mi cerebro estuvo 24 horas despierto. sí, es que como nuestro cerebro necesita continuamente dopamina y no de la forma normal. Es desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Antes de acostarnos también vamos a buscar eso que nos gusta. Puede ser un videojuego, puede ser... A mí me pasaba mucho con el tema de estudiar yo estudio marketing, algoritmos y esas cosas, y me apasiona. A mí ese es mi videojuego. Y por ahí no me daba cuenta, eran las 7 de la mañana. Yo lo que he contado, he estado scrolleando y he estado... Y de una forma apasionante. Y no me doy cuenta si es de día o es de noche. Y por ahí Exacto. cené a las 5 de la mañana. Eso me pasaba yo hace eh, no, no tengo noción, pero ponerle que sea 3 semanas, un mes, que estoy durmiendo a las 12 de la noche, cosa que hace 150 años no me pasaba, no recuerdo cuándo me ha pasado. Y gracias a mi terapeuta que me dijo que me hizo hacer una planilla, cómo eran mis horas de pantalla, que me fije, como que vaya bajando, inclusive me pongo programas que son algo que no sea tan interesante para mí, un volumen bajo para que mi cerebro identifique que hay que descansar. Si no, Ajá. de verdad sigue de largo. Yo no detecto si es de día o es de noche. Porque mi cerebro sigue produciendo, produciendo, produciendo. Y es lo que hablamos la otra vez. Pasa ese factor de que tu cerebro está activado y la melamina viene, lo anula, y después aparece el neurotransmisor, es el cansancio, entonces estás Ujú. activado, estás cansado, no estás durmiendo, y ahí es cuando tu cerebro colapsa. Y cuando dormís, tu cerebro, al no llevar un proceso previo para avisarle de que, no, que tiene que descansar, tu cerebro sigue diciendo, dale, dale, seguí trabajando, porque nuestro cerebro es así, Exacto. continuamente. No, y fíjate que eso es un factor importante que las personas con TDAH tienen que tomar en consideración. Yo descanso, ha descansado mi cerebro, me siento relajado y por lo general, por ejemplo, hay casos que yo manejo que tienen una hiperactividad bastante elevada y muchas veces tiene que ver por el factor sueño. De repente está muy cansado y se irrita más. Aquí Marta también dice que ella ha cogido el taxi y también corrió para buscarlo, me imagino que es lo que ella está Todos los diciendo, días para ver me pasa. si... Todos los días llego tarde. Encima yo tengo algo propio, pero a veces me doy una vuelta porque el lugar donde yo trabajo cierra a las 6 de la tarde y hay días que paso. Y me tengo que tomar un taxi porque a las 6 cierra. Entonces me tengo que tomar un taxi a las 3 4 de la tarde porque estoy gestionando mal mi tiempo. Y, o sea, es la historia de mi vida. Ok, a Marta nos dice aquí, pero la gente no tiene problemas como nosotros. Fíjate que esta parte de la problemática del TDAH es situaciones o, sí, situaciones o cosas que pueden ocurrir en una persona que son diferentes a las otras, pero no verlas como un problema, son necesidades que tenemos. Por ejemplo, yo tengo diabetes, tengo una necesidad de insulina. Ah, yo tengo problemas de jaqueca. Ah, eso es una necesidad. Ahora, déjame ver si ella dice, siempre pienso que me gustaría ser como la gente normal. No, ¿Qué piensas tú cuando la gente piensa esto? yo no tomo medicación porque me gusta mi creatividad, para mí es factor determinante y es el TDAH. ¿Ok? ¿Qué pasa? Lo que para mí, para mí me faltaba era ordenarme. Tenías como un montón de cosas, pero desordenadas. Entonces lo que me faltaba era, y que lo trabajo, no es que se ya está. Lo trabajo, te digo, semanalmente, diariamente, hasta me pasa que el otro día tenía la mesa llena de cosas, que la tuve 3 días de papeles porque estaba estudiando, y la
evitaba porque la evitaba. Entonces digo, bueno, ayer me senté y fui de papelito en papelito, registrándolo, que es algo que bueno, es ordenar para cualquiera, ¿no? Es decir, ¿qué es el orden? Lo mismo pasa en nuestra cabeza. Tenemos un montón de Exactamente. información. Lo que tenemos que hacer es ordenarla. Muy A mí bien. particularmente, a mí, no significa que, obviamente, si vos algo que no entendiste, lo tenés que llevar para toda la vida, creo que lo vas a padecer. Cualquier cosa que no entiendas, la padeces. Estudiar Correcto. o hacer algo que no entiendas, es como que no tiene ese disfrute, si no tenés la gana de entenderlo también. Entendiéndolo, por ahí entonces, podés sacar las cosas positivas y acompañar las cosas que no están tan buenas. Como la persona neurotípica también. Mucha gente acá en Argentina es un lugar donde todo el mundo, o sea, casi la mayoría va al psicólogo, conoces un porcentaje alto. O sea, y carga con sus inseguridades, con sus problemas de la vida y todo lo demás. Esto es como decir, sí, lo tenemos, quizás con una intensidad te la debo, pero si vos podés entender cómo funciona tu cerebro y podés organizarte, vas a sacar provecho de esa neurodivergencia. Yo súper aprovecho y agradezco poder gestionar de la forma en que lo gestiono con mi creatividad y te juro que agradezco, porque yo antes de que suceda algo ya lo visualicé, todos los pasos, y yo veo numeritos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, en la venta también, pero veo antes de que suceda. Hablé con una persona que tiene TEA y ella le pasaba más o menos lo mismo, me lo explicó de otra forma. Y no, Claro. yo pensaba que era normal también. Que una Fíjate, persona hay un aspecto que es muy importante. Hay una manera de sobrellevar el TDAH y una de las técnicas es saber enfocarnos. ¿Enfocarnos en qué? En tener una rutina. Si yo sé que olvido algo, por ejemplo, yo voy al trabajo y no me eché desodorante, tengo que establecer esa rutina porque es algo que se me pasa. Es, por ejemplo, yo hay cosas que se me pueden pasar por de repente cantidad de estrés. En el caso del TDAH pasa porque hay un hiperfoco, porque al mismo tiempo hay muchos estímulos y porque tengo una responsabilidad. Aquí Sandra Paz nos dice que ella tiene un hijo con TDAH. Saludos a sí. Sandra. Saludos, Eh, Sandra. Sandra dice, pero no lo trato ahora que es adolescente y sí le cuesta mucho el colegio. Ok, fíjate que las habilidades cognitivas, como lo había dicho Maru, son una de las características que cuesta. ¿Por qué? Porque tengo que enfocarme, porque tengo que concentrarme, porque la palabra atención No, está no muy maltrates llevada. a la gente, no maltrates. Yo no entiendo de niños y no soy una persona con matrícula. Esto lo doy desde mi opinión personal y me hago responsable de lo que digo. No maltraten a la gente, a las personas, a los chicos, niños, adultos que no comprenden algo o un aprendizaje que está dirigido y expresado de forma neurotípica. Porque tenemos, particularmente lo que observo, otra forma de aprender. Nuestro cerebro aprende de forma diferente, encuentra otros caminos. Lo Bueno, resuelve de otra aquí hay algo muy interesante que pregunté yo. Creo que tú tienes la base de decirlo muy fácilmente. ¿Cómo podemos identificar si tenemos un TDAH? ¿Qué características son resaltantes? Por lo menos decirnos 5 para que esta persona que es Chuni Fotografía nos pueda tener un marco de referencia. para saber si tenés TDAH. Ujú, Y una de las características es ser inatento, como no estar con atención en las cosas. ujú, Eh, Depende de qué tipo, porque hay ujú. tres subtipos de TDAH. Puede ser hiperactividad. A mí me pasaba que en la infancia, que esto es algo muy recurrente con los TDAH, no estás presente en el aula y te levantás cada rato o no aprendes porque estás en tu propio mundo. Estás continuamente observando otras cosas, observando todo y no terminas de observar nada. Eh, el tema de la gestión del tiempo también, muchísimo. El tema de la organización mental, el tema de las emociones, puedes llegar a tener emociones al máximo. Yo lo voy a decir lo que me pasa a mí, lo voy a explicar. Ujú. Como digo, no tengo matrícula, por ahí señales de alertas. No todos los TDAH tienen los mismos síntomas también. Exactamente. Eh,
y hay un montón de cosas, factor sueño, depende del tipo de TDAH que tengas también. Ok, aquí dice Yoli Mar Hanidet, que dice, buenas tardes, mi sobrino tiene un TDAH, pero me di cuenta que a los 25 años y ya tiene una hija, pero cuando vivía conmigo, ya va que se fue para abajo, pasé mucha rabia porque él nunca me decía que no y no lo hacía, es flojo. ¿Eh? Entonces, fíjate esta característica. No A los te- 25 años es que ellos identifican que él tiene el TDAH y consideraron toda la vida que él era un flojo porque decía que no lo iba a hacer. Entonces, es importante que hay señales, como lo dijo muy bien Maru, pierden la atención, la concentración, hay focos en donde se O sea, aíslan. sí, ¿En qué sentido? Yo estoy hablando y de repente me fui para otro contexto. Son características. Hay unos que tienen gran dificultad a nivel de la psicomotricidad fina, de repente les cuesta, porque les cuesta mucho tiempo estar sentado también, sí. esa parte de estar sentado. Tienen una cosa, una característica, porque que son muy espontáneos y son muy creativos. Y ellos, por ejemplo, es como este niño con el señor chino. Él quería saber si el señor practicaba artes marciales. Y él le dijo, ¿usted practica artes marciales? El señor no entendió, dijo no. Entonces, yo sé que no entendió, dijo no. Entonces, pero él tenía esa incertidumbre. Y lo primero que me hizo fue voltearse y decir, ¿usted cree que me entendió? Y yo le dije, sí, sí te entendió. Sí, es Pero, abrir y después abrir otra pregunta y abrir otra pregunta más. Y así van 35 preguntas que se mandé una situación que voy a decir no tiene sentido. Y es como que continuamente tu cerebro está despierto, exacto, queriendo investigar cosas que para el mundo son irrelevantes. Pues sí, no sé, exactamente. nos pasa ahora con el tema de las redes sociales y todo lo demás, de decir, por ahí dijeron, estás escuchando algo y dijeron sí, porque el lápiz azul está buenísimo, a ver si es el lápiz azul. ¿Y qué significará azul en un lápiz? Y Sí, si fíjate, estás abriendo cosas que, o sea, empezás y buscas lápiz azul. Y yo me fijé, yo tenía lápices y ahí se te van abriendo otras ventanas. sí, y ¿Entendés? fíjate que lo que tú no ves, ellos lo ven. Por ejemplo, tú puedes estar en un espacio y puedes estarle explicando y tú ves que está desatento y tú tratas de pensar, bueno, él está pensando algo y de repente hubo un insecto que tú ni viste y pasó allí. Y él es Está capaz de sabiendo decir, es decirte, allí está. Ahora, aquí tenemos a Rodit terrible. que nos dice, en la luna dibujando mientras escuchaba a la Ah, profesora. Fíjate esa característica también. Aquí tenemos a Jolie Janiet que dice, mi sobrino es diseñador gráfico y es muy bueno, pero trabaja a su manera. trabajo de esa manera. ¿Ok? Y bueno, sí, Pero fíjate, él tiene esta característica, pero sin embargo sabe llevar el contexto de lo que estudió. Aquí dice Roderick, es terrible cómo te tratan los padres como flojo, como tonto y como inútil. vos sabés que yo escribí un libro que va a salir ahora, que está buenísimo, buenísimo, eh, que se llama La Niña del Pasillo. Y no puedo decir nada porque estamos en proceso con varias personas, ilustradoras, de todo, y tuve que interrumpirlo por mi proceso de estudio porque estoy aprendiendo a no querer abarcar todo, esa es el tema de la Claro. organización, porque sí, yo podía con todo, pero no tenía el resultado que quería. Y habla sobre eso, sobre cómo nos observan el mundo y hay testimonios inclusive que son tan reales cuando él dice la devolución que nos dan, cómo nos interpreta el mundo a nosotros, no cómo nos interpretamos, cómo nos interpreta el mundo. Es como, Ujú. o sea, para casi la mayoría es exactamente lo mismo, que sos flojo, que con el tema de la memoria, con el cómo no podés hacer eso, comparado con quién, o sea, es para casi la mayoría es lo mismo. Ok, ahora yo te iba a hacer una pregunta que me parece muy interesante. Cuando nosotros hablamos además que vas a las terapias conductuales, además que vas al psicólogo y todo, ¿qué actividades como tal tú le sugerirías a estas personas con TDAH que serían buenas que las practicaran para que les pueda ayudar en el trastorno de la neurodiversidad? Y cada uno tiene algo diferente que le gusta. Si a vos te Ujú, gusta el deporte,
porque nosotros hacemos hiperfoco en las cosas que nos gustan. El hiperfoco es un estado donde, en el cual nosotros nos concentramos o elegimos concentrarnos y infelizmente a veces nos olvidamos del tiempo, de nuestra higiene, de nuestra alimentación, como me pasó a mí con el tema de marketing y los algoritmos. Yo he pasado 7 horas, han sido las 7, perdón, 7 o 10 horas, han sido las 7 de la mañana, cené a las 5 y necesitaba y disfrutaba de eso. Entonces, si vos, en el caso, no llegar a un hiperfoco, pero por ahí te gusta muchísimo hacer deportes, te gusta muchísimo pintar, te gusta la actividad que a vos te guste, anda desarrollándolo, ampliala. Entonces, esa va a ser tu parte positiva que vos observes. Y en las partes que vos tenés que trabajar, como el tema de la conducta, buscar un especialista que te acompañe. En el caso que no tengas recursos para buscar un especialista que te acompañe, podés observar qué es lo que te está resultando difícil, te está perturbando, y ahí conversar con eso. Si es el tiempo, decir, bueno, ¿qué me pasó en esa vez que llegué tarde? Observarme, ir a ese lugar, a ese momento. ¿Cómo puedo hacer para llegar temprano, como decía María José? ¿O cómo puedo hacer para mejorar? Siempre tratar de acompañarte. Y acompañarte es decir, de la manito en esas cosas que necesitas ayuda, desde afuera o desde vos mismo, acompañarte, no castigarte, porque si no te vas a estar castigando como te sentiste castigado en algunos momentos, si es que te ha pasado, como el tema, como le pasó a este chico desde afuera, que le decían todas esas cosas sobre el TDA, y que no, Exacto. No, y siempre hay que evaluar una cosa, tener en tu cabeza cuáles son las fortalezas que tienes y y, manejarte en base a ellas. Porque, por ejemplo, este chico que está diagnosticado a 25 años, él tuvo la potencialidad de estudiar diseño gráfico, es bueno y sabe que allí hay una manera, de repente hay detalles en su conducta que son un poco perceptibles y que no están en el contexto, vamos a llamarlo así, de la supuesta normalidad y debe manejarla con un especialista. Aquí dice, a su manera, Rodemis dice, a su manera, son las metodologías particulares de enfrentar la vida. Eso es muy importante. Cada quien enfrenta la vida de una manera de diferente. ¿A qué ti te manera. gusta? ¿A ti te gustan los algoritmos? Realmente yo no me veo identificada con los algoritmos. Por ejemplo, me estresan, yo no lo haría. Pero si a ti te gustan, a mí me gustan los deportes, de repente tú no verías todo el El esfuerzo deporte, que... la pintura, te gusta, a mí no me gusta el deporte ni la pintura, me estresa, son dos cosas que me estresan, por ejemplo, pero hay gente que le gusta hacer mandalas o le gusta hacer, yo como tengo dislexia, no puedo hacer el tema de los crucigramas o esas cosas que realmente ni siquiera las entiendo, o sea, Claro, no existen para mí, ¿no? Yo tengo esa comodidad, pero por ahí si te gusta leer, hay gente que tiene TDAH y le encanta leer, entonces decir, bueno, ¿qué puedo hacer con toda esta información que tengo en los libros? Y ahí acudir a algo positivo, constructivo para tu vida, y también entender que nuestras emociones están en el volumen 100 siempre, que exactamente. tratar de liderar nuestras emociones, el enojo sobre todo, que nos pasa. Yo tuve una situación muy cercana y próxima, en la cual con mi nueva madre quise conversar con alguien que tenía TDAH y no creo que no habíamos atravesado el mismo proceso y cuando yo dije yo soy así, yo soy servicio, yo demuestro, estaba hablando de una forma positiva de lo que había construido en este proceso y la persona interpretó como una cuestión de yo soy así. Y este DH, entonces también llevar ese contexto siempre a lo personal y en realidad entender que el otro está hablando desde el otro y que nosotros a veces tenemos una interpretación muy hacia mí, hacia nuestro mundo. Por eso es que te digo que es como que observamos todo hacia adentro, no identificamos el exterior con ese Sí, caos, ese sí, desorden de las emociones y nuestra estructura. Entonces, obviamente, lo interpretamos el desorden emocional y de la estructura, se va a interpretar, la información entra y visual. ahí hace, bueno, ¿hacia dónde va? ¿Cómo lo llevamos? ¿Hacia el enojo, la risa? ¿Me está diciendo en serio, de verdad? ¿Qué quiso decir? ¿Entendés? Imagínate eso dentro del Sí. cerebro y la velocidad que es una computadora. Sí, fíjate que el contexto de las emociones realmente es un torbellino para una persona con TDAH. ¿Y qué ocurre? Cuando ellos toman conciencia de que de repente lastimaron o que fueron bruscos al decir algo, siempre tienen la nobleza de pedir disculpas
o de razonar, oye, no estuvo bien lo que hice. Y eso es muy importante. Hay algo que yo quiero resaltar muy bien en este en vivo, que es que el A TDAH veces, tiene... a veces no, porque eso lo estuve investigando también y lo escuché de un psicólogo Ujú, especialista en TDAH de Brasil, que para nosotros en las peleas nos generan también dopamina porque es como una competencia. ujú. Entonces puede ser que a veces es más, nos da más energía ganar una pelea porque lo tomás, tu cerebro lo toma como una competencia sin identificar lo que está pasando. Ujú, muy cierto. Sí, Que, y que, hay, y fíjate que ese aspecto de nosotros buscar al TDAH y darle, nosotros tenemos que comprender una cosa, tenemos que entender que la manera de procesamiento es diferente y lo que iba a decirles que el tiempo es muy importante manejarlo con el TDAH. De repente hay momentos que es muy rápido en decirte, de repente hay momentos que es muy lento en procesarlo, siempre hay que darle el espacio. Y una de las cosas es aprender a darle oportunidades a las personas con TDAH porque pueden tener 800.000 cosas en la cabeza y decir algo que no es prudente o algo que... mi mano derecha tiene TDAH. Solo confía absolutamente todo. Ujú, Y es encargada, es todo. Y yo considero, y voy a emitir este juicio, que nadie hace el trabajo mejor que esa persona. ok, Eh, Le dejo, o sea, para mí las personas que tienen TDAH, si realmente nos acompañamos en nuestra conducta, y está comprobado que personas muy poderosas, bueno, por ejemplo lo digo como Steve Jobs, Michael Jordan, Steve Jobs es el creador de iPhone, ya lo nombré el otro vivo, pero para que tengan referencias, para que digan, bueno, no, son todos perezosos, todos, bueno, esa palabra no se usa mucho en Argentina, eh, ujú, pero bueno, o etcétera, todas las cosas negativas que dicen sobre el TH, piensen que hay un montón, está bien, es la mayoría, no todos vamos a ser Albert Einstein o Michael Jordan, que es el jugador número uno de la NBA, o un montón de personas que tienen TDA, y que el creador de Spotify también. Quizás no vamos a llegar a hacer eso, pero es lo que decía, aprovechamos nuestros hiperfocos en lo que nos gusta y podemos tener una mejor versión o imagen del TDAH, es cierto. acompañando también esas partes y esas emociones que nos generan angustia, porque existe muchísimo, uno observa muchísimo lo que tiene que acompañar, pero no es nada Ujú, que no se puede acompañar, ya sea desde una terapia o una medicación en el caso de que tu cerebro lo requiera. exacto. Bueno, aquí Chuni Fotografía nos dice que profesionales pueden evaluar el diagnóstico, ya lo habíamos dicho, un equipo multidisciplinario, el Sí. neurólogo tiene un papel importante, el Neurólogo psicólogo. especialista en memoria de conducta o neurólogo cognitivo. Y, Psicólogo o psiquiatra. Todos tienen que ser especializados como vos, María José, en ujú, el TDAH. Porque hay algunas personas, sí, o psicólogos convencionales, no sé cómo lo llamarías vos, que no lo diagnostican o que no ok. trabajan. Aquí hay una propuesta que la hace Mari Vialnar. Y yo voy a hacer esta propuesta en público a Maru para ver que es una propuesta cha 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 chan. Así que ¿Qué? prepárate. Aquí ella dice que por qué no se habla del TDAH con el TDAH tipo impulsivo. ¿Qué piensas tú de llevar este enfoque en otro en vivo? Sí, obvio. Yo tengo, mira, yo tengo una historia de impulsividad podría escribir 78 libros. Mi vida es de impulsividad y los resultados no sé por qué, así va, los resultados no sé por qué se dieron, pero se dieron. La impulsividad es un factor determinante en todas las consecuencias que nosotros tenemos y que hemos tenido Exacto. los TDAH, o sea, con predominante en hiperactividad, impulsividad, inatento, el combinado, como diríamos. La impulsividad es un factor determinante con respecto a nuestras relaciones, con nuestro entorno, con nuestros afectos, con nuestros proyectos de vida. Fueron determinantes para no pensar o no tener algo previsto o no observarse en presencia porque lo dije y todo lo demás. Es algo que hay que, hay que observar, como ella Ok, dice. fíjense lo importante. Ya Maru nos aceptó la propuesta de irnos al TDAH Sí, impulsivo. Ok, vamos a tener y traigo, para que no se sientan mal,
les traigo todo lo que me ha pasado. Bueno, saludos a Mira, Jesús David llamo, que está me río yo. conectado. Y aquí tenemos una pregunta de Discard Ciclac. Dice, yo tengo 50 años Perdón, y fui, Carlos, ¿te puedo contar una anécdota? Vamos a contracturar un poquito con respecto a mi impulsividad. sí, puedes Rápido. contarlo. Yo en el 2013, 2015, 2013, me tomé un pasaje, me fui con una amiga 10 días a Brasil. Eh, Me fui con un bolsito y me gustó, no conocía y me gustó el mar y dije, me quedo. No hablaba portugués, no conocía a nadie. Mi amiga se volvió y yo me quedé 5 años interpretando nada, viendo cómo sucedían las cosas, y eso me llevó mi impulsividad. Podía haber sido un desastre, sucedieron cosas en el medio, pero a eso es lo que voy, es no medir las consecuencias. Podía haber resultado mal, resultó bien, viví 5 años, fui muy feliz, trabajé en empresas internacionales, bárbaro, pero fue todo, era nunca medir la distancia, las consecuencias. O sea que eso lo podemos desarrollar con el tema de impulsividad, tengo una historia de Claro, resultados y no resultados. me imagino. Aquí dice Discarsit que él tiene 50 años y fue diagnosticado a los 30. Sobreviví al cumplir con mis roles, pero ahora en esta etapa quiero aceptarme y esta conciencia de que quiero cumplir cosas y no lo he logrado por tener TDAH. No, Hay algo importante en esto, se puede lograr, pero darnos cuenta de, por ejemplo, como tú nos estás diciendo, yo decidí quedarme con esto y decidí con esto porque no me está dando resultado quedarme con tanto. no puedes hacer Decidir, nada con lo que pasó. ¿Cómo se llama esta persona? ya te digo, él se llama Discar Ciclap, Nos dirías tu nombre. es Me resulta difícil decirlo, pero bueno. Discard se llama, ¿no? Sería. O Dislit. bueno, bueno, te debería traer algo para vos, porque me cuesta procesar el nombre. Mira, no puedes hacer nada con lo que pasó, ya está, pero sí puedes construir de acá hacia adelante todo lo que vos querés que pase. Y primero y principal es aceptando que tenés una neurodivergencia. Si no aceptás que tenés una neurodivergencia, vas a luchar contra el mundo y contra situaciones que no vas a comprender. Después, entender que tenés que tenerte paciencia, observarte vos en cuerpo, en tus acciones, en todo, cómo te vas manejando y cuáles son tus resultados, qué es lo que estás haciendo repetitivamente que no te hace sentir de esa forma que vos te querés sentir. Ya sea desde tu conducta, desde tu forma en que vos te relacionas con el mundo, desde la forma que vos te relacionas con vos. Observate, porque la única persona que puede cambiar eso sos vos acompañado de alguien. No digo que vos puedas cambiar todo, pero para ir pedir ayuda, observarte, anotarte si querés lo que te está pasando. Si, bueno, nos cuesta tomar nota, pero trata de levantarte y observarte cuando vos te levantás. En tu corporalidad, en las cosas que vos haces, en la forma que vos te relacionás. Y ahí si vos te vas observando, vas a ver los detallecitos. Si no, pedí ayuda también a un Exacto. profesional. Siempre, siempre. Esto Sí, es esto que no pueda acudir a un profesional. Y acudir a un profesional, para mí, me cambió la vida. exacto. Y una de las A cosas veces que, uno, o sea, ser autocrítico y como es medio raro, pero y observate qué resultado tienen las relaciones que vos tenés y cómo vos te relacionás con vos mismo. sí, hay algo importante que es necesario que las personas con TDAH lo sepan, que es que el TDAH es algo que resulta ser algo muy diferente a lo que se llama el estatus de la sociedad en la normalidad. Pero ¿qué pasa con esto? El ser diferente resulta ser también algo común, porque de repente yo puedo sobresaltar las normas y no tengo TDAH. Entonces, no debemos por qué etiquetarnos y ver, enfocarnos más en ese factor de la fortaleza. ¿Cuáles son las fortalezas? Yo tengo que integrar a cierta cantidad de personas que tienen TDAH en mi trabajo. ¿Qué ocurre? Bueno, Miguel le gusta la cocina, Miguel puede trabajar en la cocina, Miguel le encanta, ese es su foco, ahí está su pasión. Enfoquémonos en las pasiones y dejemos atrás lo que son las etiquetas o los perjuicios. Ahora tenía aquí Cruni, fotografía, te hace una pregunta. Maru, Sí, ¿recomiendas a algún especialista que pueda hacer el diagnóstico en Rosario? Porque yo sí. siempre sospeché que tengo, pero Después no sé te realmente. paso por privado. Él Te paso se, mi él se,
Él se llama Chuni Fotografía. Sería importante que le escribiera al contacto de Maru para ella pasarte esa información. Aquí tenemos a Tuli2607 que dice, ¿qué pasa cuando no comen porque no ponen el foco en su alimentación? ¿Qué pasa cuando no comes? Y acudí a un nutricionista que te puede acompañar en eso. O un terapeuta, un psicólogo, depende, o sea, hay que evaluar, como hablamos en un principio, no hay una respuesta automática a una situación, porque se evalúa siempre el caso. Exacto. Y fíjate Por una ahí, cosa, también hablamos aquí hace un instante de la parte emocional. Pueden haber situaciones emocionales que de repente hay que manejarlas con un especialista y por supuesto tomar en consideración que es necesario la cooperación del nutricionista porque forma parte del contexto necesario. la alimentación es un factor importante para el TDAH, porque necesitamos de otros nutrientes. No sé, no soy tampoco nutricionista como para hablar con un lenguaje específico. Exacto. Necesitamos otro tipo de alimentación, o nos puede ayudar otro tipo de alimentación a nuestro cerebro, Ok. como personas que tienen Alzheimer también, como las personas que tienen diabetes. O sea, también la alimentación es un factor importante para nosotros, para la Y, memoria. Sí, y hay una cosa que quería resaltar también, que era en el caso de los TDAH, que a nivel neurológico y psiquiátrico se determina que necesitan una medicación, que muchas veces esta medicación suprime la alimentación y que ellos deben compensar esta situación con el especialista y con un nutricionista, porque pueden ser efectos secundarios. No a todos pasa eso, pero a algunos sí. Ahora, en grande, ¿cómo podrías decirnos, Maru, el TDAH que Se me fue representa en el tu cerebro un vida? segundo, perdón. ¿Sabes qué? ¿Cómo? Te pusiste a hablar y se me desconectó el cerebro, perdón, tengo TDAH, se me desconectó el hilo conductor. Decime la pregunta a ver si la puedo enganchar. Se me fue Ok, el la cerebro. pregunta es, ¿qué puedes decir en grande que representa el TDAH? Para mí, Ujú. en este momento de mi vida, voy a hablar del presente, el aquí y ahora, no voy a hablar de lo que pasó. La Maru hoy, ¿qué representa el TDAH? Y esto lo hablo a nivel personal, no es, quiero decirles que hubo un proceso en mi vida que fue terrible, mi vida fue muy caótica. Después van a ver mi libro y les va a encantar, ahí hablo de mi TDAH. Eh, Hoy por hoy representa una fortaleza. Hoy por hoy representa algo que no voy a llorar. Siempre llego acá y lloro. Pero representa algo que es hermoso. Porque Ok, por mi neurodivergencia, hoy por hoy observé que mi creatividad en todos los planos de mi vida eh, es algo que la puedo transmitir, que la pueden interpretar, puedo acompañar a personas, hacer sonreír. A mí me encanta mucho el humor, siempre desde chica. Y cuando en un momento de mi vida hice stand-up, me enseñaron una frase que yo la repito siempre: tragedia más tiempo es humor. Y entonces no quiero llegar a las personas eh, diciéndoles lo que nos pasa como, como algo feo. Quiero abrazarlos en lo que le pasa, en esas situaciones que se sienten tristes, decir, uy, hay otra persona que está pasando por lo mismo, me río, y observarlo de forma diferente, pero no identificarlo para castigarlo, identificarlo para cuando te pase, decir, esto tiene nombre, me pasa por esto, porque lo que he escuchado mucho es que no sabía lo que tenía y no entendía lo que me pasaba. Y creo que llegar a cada persona a través del mundo, porque tengo seguidores de todos lados, mucha gente de Europa, mucha gente de Chile, que los amo, Chile, México, o de Colombia, bueno, de todos lados me llegan mensajes de todos lados, si me olvido de algún país, perdón. Y y ver que a través de mi creatividad es eso, de poder abrazarlos con un video, de decir, mira, te abrazo y soy igual que vos, y me pasaron un montón de cosas desde la infancia por mi TDAH y hoy por hoy me observo y gracias a mis terapias, a aceptarme principalmente, aceptar, por favor, acéptense. Si no aceptan
que son personas neurodivergentes no van a poder acompañarse, van a aceptarse. Así que hoy por hoy mi TDAH representa al niño en que yo me abrazo desde la infancia, abrazo a mi niño TDAH y me abrazo a mí con mi TDAH. Significa algo que me acompaña para toda la vida y que lo tengo que aprovechar y acompañarme en esas cosas, abrazarme en esas cosas que por ahí me siento vulnerable. Bueno, fíjense qué maravilloso abrazar el TDAH y sobre todo la aceptación y la concientización de que no es una enfermedad, simplemente es una No, diferencia de comportamiento y algo importante, no tiene cura, pero hay no vertientes que tiene. nos puede ayudar. Sí, Para mí el TDAH representa como especialista a gente muy talentosa, a gente muy divertida, a gente muy agradecida y a una gente con muchísima humildad, que tenemos que apoyarlos y tenemos que tener la concientización de que día tras día estas personas brillan en el mundo y tal vez no nos hemos dado cuenta sí, y han dejado inventos maravillosos que debemos nosotros tomar en consideración. Aquí tenemos el reflejo de una mujer extraordinaria en femenino del TDAH, la cual admiro y me parece que es una mujer que tiene que seguirla. ¿Tú puedes decirnos dónde te tenemos que seguir en las redes sociales? y yo soy Maru y tengo TDA en Instagram, YouTube, eh, TikTok. Si entran a mi Instagram van a ver todos los links. Ahora estoy por lanzar mi libro. También está colgado lo que es Teatro Ciego, que hice una obra para mi amiga Yara, que también si la quieren seguir, eh, no me acuerdo el Instagram, pero pueden encontrar ahí Ujú. el link de Yara. Si estás acá, ella es ciega y es autista. También hice una obra para ella, para la inclusión, que la pueden encontrar en mi Instagram si entran al link. Eh, y también estoy en YouTube, estoy en Spotify, todo está colgado y estoy en todos lados. Ok, Me fíjense lo gusta, importante. sí, estoy en Ok, todos lados. que yo voy a Soy de más, todas maneras, aquí tengo TDA. en la biografía yo voy a dejar cuál es el contacto por Instagram para que la puedan seguir y hacer todas las preguntas que no hay persona que tenga más experiencia en el TDAH como ella y ella sabe cuáles son las vertientes para que sientas que el TDAH es algo que te acompaña y debes llevarlo como un buen aliado. Bueno, muchísimas gracias a todas las personas que se conectaron. Nos vemos en otra oportunidad con ese live acerca del TDAH en impulsivo para que nos puedas decir cuáles son tus visiones de cómo es el comportamiento y bueno, me queda nada más que enviarte un gran abrazo, un gran saludo y muchísimas bendiciones de mi parte y que sigas brillando como la luz del sol. Muchísimas gracias a todos y que nos vemos en el día de mañana con otro live, en un domingo de live con María José. Muchísimas gracias. Chao. Chao.